Yo soy Federico y yo les voy a dar el tema de glucogénesis, glucogenólisis, vía de las pentosas fosfato, ciclo de Krebs y cadena transportadora. Yo sé que es bastante tema, entonces porfa, tengan paciencia y también creo que es el tema más denso de lo que les entra para este corto. Más que toda la parte de ciclo de Krebs y cadena transportadora, que son como más que todo conceptos muy visuales y muy de integrar, que tarda un poquito de tiempo. Entonces cualquier cosa que no entiendan, cualquier duda, no deben escribir, ahí les dejo mi teléfono. Y listo, comenzamos. En primer lugar tenemos la glucogénesis o glucogenogénesis, que lo que va a ocurrir es que las células van a sintetizar glucógeno a partir de glucosa en estado postprandial. ¿Por qué en estado postprandial? Porque recuerden que se da una subida de glucosa, la subida de glucosa da una subida de insulina, y la insulina es la hormona anabólica por excelencia. Esto que implica que le va a decir la célula que aproveche la abundancia de todo que hay en la sangre para construir y acumular. Entonces básicamente va a tomar la glucosa y la va a acumular como glucógeno, que es un polímero gigante, para que luego ya en estado de ayuno, cuando no haya abundancia, se pueda degradar rápidamente y haya de dónde obtener energía. ¿Ok? Ya como tal el proceso, lo primero que ocurre es igual que la glucólisis. Llega la glucosa, entra en la célula y se le pega un fosfato en la posición 6 para dar glucosa 6-fosfato. La enzima que hace esto ya la deberán conocer. Son dos realmente. Es exoquinasa en todos los tejidos y glucoquinasa en el hígado y en el páncreas. Eso tenganlo súper claro, es súper importante. Ya luego teniendo la glucosa 6-fosfato, esa se va a convertir en glucosa 1-fosfato, se va a cambiar de posición el grupo por una enzima que se llama fosfoglucomutasa. Luego, la glucosa 1-fosfato se va a fusionar con un uridin-trifosfato, un nucleótido de uracilo, para formar VP-glucosa. Esto lo va a hacer una enzima un poquito compleja que se llama VP-glucosa pirofosforilasa. Que lo que va a hacer, aquí se los puse arriba, es que va a cortar los dos fosfatos terminales del nucleótido y va a aprovechar esa energía de los enlaces de alta energía. Recuerden que así es como funciona el ATP. Se corta el fosfato y eso libera una cantidad muy grande de energía que se puede como reutilizar para diferentes cosas. Lo que va a pasar es que va a cortar los dos fosfatos del extremo y luego va a aprovechar esa energía para pegar la glucosa y su fosfato con el uridín y su fosfato que le queda, con uridín monofosfato, para pegarse y quedar en el extremo glucosa, en otro extremo uracilo y en la mitad dos fosfatos, como pueden ver aquí arriba. Y ya esto es lo que se conoce como VP, glucosa, como ya sustrato o ladrillo primario para empezar a construir glucógeno. Se toma la VP glucosa y ya la enzima más importante, que es la glucogenosintetasa, va a empezar a pegar glucosas para formar cadenas lineales y dar el glucógeno. Aquí hay un detalle que es súper importante que tengan en cuenta, que es que la glucogenosintetasa solamente puede formar enlaces alfa 1,6, alfa 1,4, qué pena. Que eso ya deberían entender que es un enlace alfa 1,4. Recuerden que es lo más lineal de lo más lineal. Y esta enzima solamente puede crear ese tipo de enlaces. Entonces se requiere de otra enzima, que es la enzima ramificante, que realmente se llama glucantransferasa, que lo que va a hacer es que va a tomar la cadena lineal que ya está formando, va a coger 4 o 5 glucosas del extremo y las va a mover un poquito para atrás. O sea, las va a cortar y las va a pegar atrás en la cadena con un ángulo. Entonces va a crear como una ramita que ya puede empezar a crecer por su cuenta. Y entonces lo que va a pasar es que la glucogenosintetasa va a empezar a trabajar simultáneamente en ambos extremos terminales para dar ambas ramas. Y luego pues entonces empiezan a trabajar conjuntamente, la ramificante va creando ramas y la glucogenosintetasa va prolongando esas ramas linealmente, ¿ok? Y ya, así es como se va creando esa estructura en forma de árbol. Es como, se parece un poquito a los bronquios, pero sí, es como una estructura muy ramificada, muy grande, que así es como se va a almacenar el glucógeno en las células, que recuerden que se almacena el 5% en el hígado y el 1% en el músculo, que también tenganlo súper claro, porque lo más probable es que les pongan a calcular algo con eso. Y ya podemos continuar con el siguiente. Seguimos con la glucogenólisis, que es el proceso contrario a la glucogénesis, en la que se va a dar una ruptura de glucógeno para dar glucosa sencilla en el estado de ayuno. ¿Por qué en el estado de ayuno? Porque piensen que el panorama ya se invirtió. Ya no va a tener una cantidad muy alta de glucosa en sangre, sino que de hecho va a tener los niveles bastante bajitos y el cuerpo va a activar este mecanismo compensatorio que va a romper los almacenes de glucógeno que ya acumulé en estado postprandial para recuperar esta fuente de energía inmediata, directa, que es la glucosa en sangre. Es como si el cuerpo simulara una ingesta alimentaria.
para poder así mantener el equilibrio fisiológico, mantener las actividades normal, como si hubiera comido cuando en realidad no comió. La enzima más importante en la glucogenólisis va a ser la glucogenofosforilasa, que lo que va a hacer es que va a tomar el glucógeno y va a ir rompiendo glucosa por glucosa, una por una, y a cada glucosa que suelte le va a pegar en su estructura un grupo de fosfato en la posición 1. La forma de acordarse de esto es literalmente el nombre de la enzima. La palabra fosforilasa quiere decir que rompe el enlace glucosídico e inmediatamente pega un fosfato. Y siempre que hagan esta palabra va a querer decir exactamente el mismo mecanismo, se va a referir a lo mismo, que es que rompe, pega un fosfato, rompe, pega un fosfato. Listo. Y la última consideración es que el fosfato que va a pegar no lo va a obtener de la hidrólisis de ATP. No va a haber un gasto energético como tal, sino que lo va a obtener del almacén o de este pool de fosfato inorgánico que va a haber en el medio. Este concepto seguro ya lo vieron un poquito mejor en la vía glucolítica, en el sexto paso, que es la deshidrogenación de gliceraldehído 3-fosfato para dar 1,3-difosfoglicerato, en el que lo que pasa es que se pierde hidrógeno, que es captado por NAD, y al mismo tiempo un fosfato inorgánico del medio se incorpora en la estructura en la primera posición. Y esto es lo que de hecho permite que haya un balance energético positivo en la vía glucolítica, que yo pueda obtener más energía de la que inicialmente invertí, porque lo que hice fue que pegué un fosfato sin gastar energía y luego voy a cortar ese fosfato para obtener una molécula energética de ATP. No le metí energía al principio, pero sí obtuve una molécula energética al final. Listo. Ya el siguiente paso es que la glucosa 1-fosfato se va a convertir en glucosa 6-fosfato por una enzima que no es tan importante ahorita. Y ya por último, lo que queda es remover el grupo fosfato para que se pueda exportar esa glucosa al resto del cuerpo y se pueda sacar de la estructura. Aquí está una consideración muy importante, porque la enzima que hace esto, que es la glucosa 6-fosfatasa, va a estar presente en el hígado, pero no va a estar presente en el músculo. Y por ende, el hígado va a ser el único que va a poder exportar glucosa, mientras que el músculo se va a ver obligado a quedarse con la glucosa, con el fosfato pegado, y a consumirla para sí. O sea, el músculo, qué pena, siempre va a consumir su propia glucosa, mientras que el hígado va a poder exportarla a donde sea necesaria. Y la última cosita es que siempre que el músculo consuma la glucosa, normalmente lo va a hacer por la vía anaeróbica, porque el músculo siempre está, ¿cómo se diría?, trabajando de forma muy rigurosa y como que no le da tiempo de que se pueda aprovechar el oxígeno, porque la glucólisis aerobia, como ya lo van a ver más adelante, es un proceso un poquito demorado, mientras que la anaerobia permite obtener menos ATP, menos energía, pero de forma muy rápida. Y el músculo durante el ejercicio, por ejemplo, necesita energía lo más rápido posible porque está bajo una intensidad muy, muy, muy alta. Y ya, eso era esa parte. Un problema de la glucogenofosforilasa es que esta no es capaz de romper enlaces alfa 1,6, similar a lo que ocurría con la glucogenosintetasa que no los podía formar. Lo que va a ocurrir es que imaginen una rama terminal X de glucógeno. La glucogenofosforilasa va a empezar a romper glucosa por glucosa y a medida que se vaya aproximando al punto de origen de la ramificación, el punto donde la enzima ramificante llegó y generó una segunda línea desde un tronco primario, esta enzima se va a detener. Siguiente, cuando queden específicamente 4 glucosas, la glucogenofosforilasa va a parar y va a llegar otra enzima, que es la enzima desramificante, que no la confundan con la ramificante, que lo que va a hacer es que va a separar las 4 glucosas que quedan en 2 tandas. Y cuando las separe, no les va a pegar un fosfato. Entonces, primero, en la primera tanda, va a cortar las 3 glucosas del extremo de un tirón, no les va a pegar un fosfato y las va a pegar al tronco primario del cual salió la rama. Y lo que va a ocurrir es que luego de este tronco primario va a ser digerido nuevamente por la glucogenofosforilasa y cuando se corten, ya una por una, sí se les va a pegar un fosfato. Y luego de cortar esas 3, va a terminar cortando la última, que es como el cachito de glucosa que le quedó al tronco primario. Pero cuando la quite, no la va a pegar al tronco, sino que la va a dejar suelta y no le va a pegar un fosfato. Entonces va a quedar una glucosa en su forma normal, ahí suelta. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes les pregunten, que eso lo suelen hacer bastante, que cuáles son los productos de la glucogenólisis, uno podría decir que es glucosa 1-fosfato, pero realmente es una cantidad de glucosa 1-fosfato y un poquito de glucosa sin fosfato, de glucosa normal.
Eso es lo que ocurre, es literalmente es el mecanismo de la glucogenólisis. Y es por eso que tiene dos productos, glucosa 1-fosfato y glucosa. Y ya por último, les quería mostrar la vía de señalización para la activación de la glucogenólisis en estado de ayuno. Que recuerden que esto depende de las hormonas contrarregulatorias, que son hormona de crecimiento, cortisol, glucagón, y las catecolaminas, que son dopamina, noradrenalina y adrenalina. Entonces aquí lo que vemos es un receptor asociado a proteína C, que va a estar incrustado en la membrana celular. Cuando se pegue o adrenalina o glucagón, va a haber un cambio conformacional que va a soltar la subunidad alfa de la proteína G. La subunidad alfa va a ir a activar a la adenisciclasa que sigue en la membrana. La adenisciclasa va a convertir el ATP en AMP cíclico por hidrólisis. El AMP cíclico va a ir a activar a la proteína quinasa A. La proteína quinasa A va a activar ASPK, que es la quinasa de la fosforilasa y la sintetasa. Y esta lo que va a hacer es que va a ir a fosforilar a la fosforilasa y a la sintetasa, pero aquí lo importante y lo que es medio confuso es que la fosforilación de la fosforilasa tiene un efecto de activación, mientras que la fosforilación de la sintetasa tiene un efecto inactivatorio. Entonces es completamente diferente. Y si se fijan, el resultado final es que la fosforilasa queda activa y la sintetasa queda inactiva, por lo que sí se va a producir glucogenólisis. Esa es como la vía por la cual una hormona contrarregulatoria puede terminar generando glucogenólisis por la activación de la glucogenofosforilasa. Ahora les voy a hablar un poco de la vía de las pentosas fosfato. Recuerden que la mayoría de carbohidratos que llegan al hígado van a seguir una de tres vías. La mayoritaria es la vía glucolítica. El 55% de los carbohidratos que llegan van a irse directamente a glucólisis. Luego está la glucogénesis, el 40% de los carbohidratos se van a ir a formar glucógeno. Y el 5% restante van a entrar en esta vía minoritaria, la cual tiene dos funciones. En primer lugar, va a producir las pentosas de los ácidos nucleicos, que son ribosa para el ARN y desoxirribosa para el ADN. Y su segunda función es que va a producir NADPH en su forma reducida, que es la única variación que existe del NADH. El NADPH va a servir para dos cosas. En primer lugar, va a participar como cofactor en la mayoría de procesos anabólicos que tienen lugar en el organismo, como por ejemplo la carboxilación del piruvato. Se toma el piruvato, que son 3 carbonos, y se convierte en oxalacetato, que son 4 carbonos. Se toma algo más pequeño para formar algo más grande, que es todo el concepto de anabolismo. Algo muy similar es la biotina. El metabolismo de la biotina es prácticamente idéntico al del NADPH, en tanto que sirve como cofactor de procesos anabólicos. Y su segunda función es proteger a las células del daño oxidativo de forma indirecta. ¿Cómo lo hace? Hay unas moléculas o complejos bastante grandes que se llaman glutationes, que lo que hacen es que van buscando por las células radicales libres altamente reactivos que van dañando membranas celulares, que van afectando diferentes estructuras, que son muy dañinos en general. Y el glutatión llega a donde el radical libre y le va a pasar un protón, un átomo de hidrógeno, para neutralizarlo. Cuando hace esto, el glutatión ya queda sin su protón y ya no puede seguir neutralizando radicales libres. Entonces llega la NADPH y lo que va a hacer es que le va a pasar este protón al glutatión para regenerarlo. Es por eso que es un mecanismo indirecto, porque el NADPH no va a donde el radical libre y lo neutraliza directamente, sino que va a donde el glutatión regenera su protón y el glutatión puede continuar inactivando o neutralizando radicales. Ya con respecto a la vía, todo parte nuevamente de glucosa. La glucosa entra al hígado y es fosforilada a glucosa 6-fosfato. Eso se cumple con casi todos los procesos por exoquinasa y glucoquinasa. Luego la glucosa 6-fosfato es transformada en 6-fosfogluconato por la primera enzima de importancia, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Su nombre dice literalmente lo que hace. Va a remover un protón que va a ser aceptado por la primera molécula de NADP para formar NADPH reducido. Entonces ahí vamos un NADPH. Y luego el 6-fosfoglutanato se va a convertir en ribulosa 5-fosfato por acción de la fosfogluconato descarboxilasa, la cual va a quitar un carbono, descarboxilasa, y también va a quitar un protón, que va a ser aceptado por una segunda molécula de NADP para formar el segundo NADPH de la vida. Entonces, en resumen, por cada molécula de glucosa que siga esta vía, se van a producir 2 moléculas de NADPH en su forma reducida. Ya ahí tenemos el primer objetivo, que es producir NADPH. Luego la ribulosa 5-fosfato se va a isomerizar a celulosa 5-fosfato o a ribosa 5-fosfato. Normalmente va a ser una combinación de las dos.
Ya en ribosa sin fosfato es simplemente remover el fosfato y ya tendríamos la primera pentosa, que es la ribosa, para el ARN. Y luego quedaría reducir, quitar un oxígeno a esa ribosa para formar desoxirribosa, que sería la segunda pentosa. Ya en ese punto se han cumplido los dos objetivos de la vía. Y ahora lo que queda es qué pasa cuando no hay necesidad de producir ADN o no hay necesidad de producir NADPH. Lo que ocurre es que la ribosa, o digamos, los isómeros de la ribosa, que ya están como celulosa y ribosa, van a entrar en un proceso que se conoce como el sugar shuffle, en el que estas dos, que suman un total de 10 carbonos, van a empezar a intercambiar carbonos para formar productos de la vía glucolítica. Entonces, por ejemplo, la ribosa, que tiene 5 carbonos, y la celulosa tiene 5 carbonos, se van a unir y van a soltar primero fructosa 6-fosfato, que ya saben que es un producto de la vía, que tiene 6 carbonos. Luego van a producir gliceraldehído 3-fosfato, que tiene 3. Ahí vamos 6 más 3, tenemos 9. Y hay un carbono que se pierde en el proceso. Literalmente, con las sobras, cuando no hay que producir ADN, lo que vamos a formar es productos de la vía glucolítica que van a entrar donde les corresponda. Y ya por último, una clave que pueden utilizar para diferenciar procesos y como acordarse bien, es que si de glucosa 6-fosfato se pasa a fructosa 6-fosfato, estaremos hablando de glucólisis. Si de glucosa 6-fosfato se pasa a glucosa 1-fosfato, estaremos hablando de glucogenogénesis o glucogénesis. Y si se pasa de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconato, ya estamos hablando de la vía de las pentosas fosfato. Listo. Ahora sí entramos en la parte fuerte, que es la respiración celular. Recuerden que en términos simples consiste en producir ATP y consumir oxígeno en un proceso exageradamente largo que tiene tres partes. En primer lugar está la descarboxilación del piruvato a acetil-CoA. El piruvato es el producto final de la vía glucolítica. Recuerden que se producen 2 piruvatos a partir de cada molécula de glucosa. Y esta es una reacción fisiológicamente reversible. Es por eso que se puede producir grasa a partir de azúcar, pero no azúcar a partir de grasa, porque no hay forma de devolverse en este paso, no hay forma de pasar de acetil-CoA a piruvato, porque el paso de piruvato a acetil-CoA es irreversible. Y aquí también hay dos vitaminas que probablemente ya vieron en su parte de vitaminas, que es la tiamina, que participa como un cofactor directo de este proceso, y el ácido pantoténico, que forma parte estructural de la coenzima A, que también es el otro cofactor de los 5 cofactores que tienen la descarboxilación del piruvato. Eso ya, si quieren, repasen la parte de vitaminas, no lo vamos a mirar acá. En segundo lugar, está el ciclo de Krebs, o el ciclo del ácido cítrico, en el que entra el acetil-CoA y se va modificando en varios pasos para generar lo que son los intermediarios o moléculas portadoras de electrones, que es lo que nos va a servir en últimas en la cadena transportadora de electrones, que es el tercer paso. Ahora, si quisiéramos calcular cuánto ATP puedo obtener de una molécula de glucosa, habría que mirar cuánto puedo sacar de cada fase del metabolismo de carbohidratos por aparte. En primer lugar, tendríamos la vía glucolítica, que recuerden que el número de ATP que puedo sacar de la glucólisis es condicional. Depende si estamos hablando de la vía anaeróbica o de la vía aeróbica. Por la vía anaeróbica lo que ocurre es que llevo glucosa hasta piruvato y el piruvato se convierte en lactato, no en acetil-CoA, que es lo que ocurre por ejemplo en el músculo, y me quedo únicamente con los 2 ATPs de la fosforilación a nivel de sustrato, que es básicamente el ATP que produzca por fuera de la mitocondria a nivel de citoplasma y que viene estrictamente de la glucólisis. No hay ciclo de Krebs, no hay cadena transportadora. Por la vía aeróbica, por otro lado, tendría los 2 ATPs de esa fosforilación, pero además se le sumarían 6 ATPs que provienen de los 2 NADHs que genero en el paso 6, en la deshidrogenación del gliceraldehído 3-fosfato, que sí podría reclamar porque sí va a haber cadena transportadora al final. Entonces sí se cuentan en el canon y me dan un total de 8. Serían 2 más 6, 8. Luego tenemos la descarboxilación del piruvato, que también me genera un NADH por cada piruvato. Y recuerden que de cada glucosa salen 2 piruvatos, por lo que tendríamos otros 2 NADHs que me equivalen a 6 ATPs. Entonces ya llevaríamos 8 más 6, 14. Y luego de cada piruvato me va a salir un acetil-CoA. Y cada acetil-CoA me va a dar 12 ATPs en cada vuelta del ciclo de Krebs, por lo que son 24. Y 24 más 14 me dan un total de 38, que es lo que ven abajo. Es ahí si comparan el rendimiento de la vía anaeróbica con la vía aeróbica, es exageradamente grande la diferencia.
En una produzco 2 ATPs, que es solamente de glucólisis, y en la otra sí puedes llegar hasta 38 ATPs. Lo que hay en la derecha es básicamente la integración de cómo el ciclo de Krebs unifica el metabolismo de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. ¿Por qué? Porque los carbohidratos por la vía del piruvato se convierten en acetil-CoA. Los lípidos por la beta-oxidación, que lo van a ver mucho más adelante, también se convierten en acetil-CoA. Y por último, las proteínas, o específicamente los aminoácidos, también se pueden llegar a convertir en acetil-CoA. Pero eso es una vía minoritaria porque recuerden que la fuente de energía primaria siempre va a ser azúcar, sino grasa. Y ya en casos muy extremos es que se empieza a degradar proteína, que también se puede convertir en acetil-CoA. En resumen, los 3 grupos moleculares pueden degradarse acetil-CoA y el acetil-CoA es el insumo del ciclo de Krebs. Listo. Ahora sí llegamos al ciclo como tal. Recuerden que no es fundamental que se lo sepan a la perfección, que viene después de qué ni cómo se llama cada cosita, sino que tengan una visión general de ciclo y que sepan más que todo la reacción global, como qué produzco y qué metí. Y pues también qué pueden obtener de lo que produjeron. Por ejemplo, cuánto ATP pueden sacar del NADH, cuánto ATP pueden sacar del FADH2 y pues del GTP que se produce, que son los 3 productos del ciclo como tal. Igual lo vamos a mirar porque es importante que sepan de dónde proviene cada cosa. Y listo, nada. Comenzamos en primer lugar con el acetil-CoA, molécula de 2 carbonos que se va a pegar a un oxalacetato, molécula de 4 carbonos, consumiendo una molécula de agua para dar citrato. El citrato de 6 carbonos es importante porque es el que le da el nombre al ciclo. Se llama ciclo del ácido cítrico porque es el primer producto de la vida. Luego el citrato se va a isomerizar a isocitrato. Se va a dar una reorganización de átomos, una isomerización. Nada va a entrar, nada va a salir. Simplemente un cambio ahí medio irrelevante. Pasamos a isocitrato, también con 6 carbonos. Y luego se va a descarboxilar y deshidrogenar para dar alfa-cetoglutarato. Aquí sale el primer protón, que es captado por la primera molécula de NAD para formar el primer NADH, y sale un carbonilo en forma de dióxido de carbono. El alfa-cetoglutarato, que es el producto, ya lo deberían conocer, del metabolismo de la vitamina B6, fosfato de pidioxal, que es el producto de la transaminación de glutamato. Luego el alfa-cetoglutarato le va a pasar exactamente lo mismo, se va a deshidrogenar y descarboxilar para dar succinil-CoA. La única diferencia es que en este caso va a entrar la coenzima a pegarse a ese succinato para dar succinil-CoA. Pero lo mismo, entonces sale un carbonilo en forma de dióxido de carbono, sale un protón que es captado por la segunda molécula de NAD para formar el segundo NADH y entra la coenzima A que va a quedar pegada a ese succinato. Luego el succinil-CoA se va a disociar de la coenzima A para dar succinato y esa ruptura del enlace tiol del SH en terminal con el succinato va a liberar una cantidad de energía que se puede aprovechar para formar una molécula de GTP. Entonces va a tener una molécula de GDP volando y luego con esta energía va a poder pegarle un fosfato inorgánico del medio para producir GTP. Es ahí, del paso de succinil-CoA a succinato, lo más importante es que sale la coenzima A y la salida de la coenzima A me genera la energía para poder producir un GTP a partir de GDP. Luego tenemos succinato, el cual se va a oxidar para producir fumarato, entonces va a perder otro hidrógeno, pero aquí este paso es importante porque el aceptor del protón no va a ser NAD, sino FAD. Entonces vamos a tener FADH2 como producto. Y esto es importante porque es el único paso en donde esto pasa, es el único paso donde es diferente el aceptor y probablemente les puedan preguntar algo de esto. Tengan claro que en el paso de succinato a fumarato se da una oxidación y el aceptor de protones es el FAD. Y es el único FAD del ciclo que se produce. Luego el fumarato se va a ir a atar a malato, se le va a pegar a una molécula de agua y va a producir malato, que igual el número de carbonos no cambia, ya nos quedamos en 4 carbonos. Y luego por último el malato se va a oxidar a oxalacetato nuevamente para formar el tercer y último NADH, entonces sale lo que sería el cuarto protón de todo el ciclo, que se va a pegar al tercer NAD para formar el tercer NADH. Y ya tendríamos el oxalacetato regenerado para que pueda reaccionar con otra molécula de acetilcoentrante y que se pueda repetir el ciclo. Y ya en la parte de abajo les puse la reacción global del ciclo de Krebs, que es lo que de verdad me interesa que se sepan y que tengan muy claro. Entonces los insumos, que es la parte de arriba, es una molécula de acetil-CoA, 2 moléculas de agua que se van a usar en el paso de acetil-CoA a citrato y en el paso de fumarato a malato.
tres moléculas de NAD en su forma oxidada que van a aceptar tres protones en tres puntos diferentes. El primero en el paso de isocitrato a alfa-cetoglutarato, el segundo en el paso de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA y el tercero en el paso de malato a oxalacetato. Una molécula de FAD en su forma oxidada que va a aceptar un protón en el paso de succinato-fumarato. Ese lo tienen que tener muy claro porque es el único en el que el aceptor es FAD en lugar de NAD. Y una molécula de GDP que con la energía de disociación de la coenzima del succinil-CoA va a producir GTP. Y ya los productos finales son dos moléculas de dióxido de carbono que salen en las dos descarboxilaciones que son de isocitrato, alfa-cetoglutarato y alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Tres moléculas de NADH ya en su forma reducida, una molécula de FADH en su forma reducida y una molécula de GTP. Otro detalle que quería que supieran acá es que el ciclo de Krebs tiene un punto de saturación que es bastante rápido. O sea, el ciclo de Krebs como que solamente puede recibir muy poquito acetil-CoA y el punto de saturación depende de la cantidad de oxalacetato que tenga disponible. Yo tengo una cantidad limitada de oxalacetato que puede interactuar con el acetil-CoA para producir citrato y comenzar el ciclo. Entonces, cuando tengo mucho acetil-CoA y muy poquito oxalacetato, voy a tener un exceso de acetil-CoA que para que no se pierda, se pueden hacer dos cosas. En primer lugar, se puede llevar a la fabricación de ácidos grasos. Ya más adelante van a ver cómo. Y en segundo lugar, se puede llevar a la formación de cuerpos cetónicos, que es como un producto de pseudo desecho, no es un producto de desecho como tal, sino que es lo que se hace cuando tengo tres moléculas de acetil-CoA y las pego químicamente para no perderlas y poderlas guardar de alguna forma para que no se desaprovechen. Y en general, decir es que el ciclo de Krebs ocurre en la totalidad en la matriz mitocondrial, en la parte más interna de la mitocondria, que ahorita van a ver la importancia de esto en la cadena transportadora de electrones. Listo, ya llegamos aquí a la parte final, que es la cadena transportadora de electrones. Para esta parte sí les pido que presten toda la atención del mundo porque creo que es el tema más difícil de entender y como de interiorizar. Es algo muy visual, entonces traté de hacer un diagrama como rotulando todo y explicando todo. Y también porque no encontré ninguna imagen que tuviera todo completo. Literalmente en la presentación del doctor falta el complejo 2, entonces no podía usar esa imagen. Pero ahí les voy a ir explicando poquito a poquito qué es lo que tenemos acá. En primer lugar, les muestro los espacios. Esto sería una mitocondria, muy literalmente. En la parte de arriba, este primer espacio en morado sería citoplasma. Luego la primera división, que es la membrana mitocondrial externa. Luego el otro espacio, que es el espacio intermembranal entre las dos membranas, la externa y la interna. Luego la membrana mitocondrial interna. Y luego por último en la parte de abajo tendríamos la matriz mitocondrial, que es donde yo ya les dije que ocurre el ciclo de Krebs y ahí se liberan estos complejos portadores de electrones que son el NADH y el FADH2. Con respecto a los complejos, estos van a estar incrustados en la membrana mitocondrial interna y en general estos van a ser 6 en total. Realmente son 5 complejos y hay uno que es un lípido transportador. Y en verdecito vamos a tener el complejo 1, que es la NADH reductasa. En amarillo tenemos el complejo 2, o succinato deshidrogenasa. En vino tinto está la biquinona, el complejo transportador. En rosado tenemos el complejo 3, o citocromo reductasa. En azul tenemos el complejo 4, o citocromo oxidasa. Aquí en negro tenemos el citocromo C, que ya vamos a ver para qué sirve. Y aquí en rojo tengo la ATP sintetasa, que es como el complejo más importante de toda la cadena. Listo, ya con respecto al proceso, voy a dividirlo en dos, porque está la ruta del NADH, que es algo completamente diferente a la ruta del FADH2. Comenzando con la ruta de lo que va a pasar con esta molécula de NADH, esta va a llegar al complejo 1, le va a ceder 2 electrones a este complejo, oxidándolo y quedando en forma de NAD+. Y luego este complejo 1 va a aprovechar la corriente eléctrica que va a pasar a través de sí para bombear 4 protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Luego del bombeo de protones, la ubiquinona, este lípido soluble que va a estar completamente incrustado dentro de la membrana y que se va a poder mover libremente entre los complejos, va a ir al complejo 1, va a captar sus electrones y los va a transferir directamente al complejo 3 sin pasarle nada, en este caso al complejo 2. ¿Ok? Entonces va al 1, coge los electrones, va al 3 y se los va a pasar al 3 y va a ocurrir exactamente lo mismo. El 3 va a aprovechar el flujo eléctrico para bombear otros 4 protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Entonces ya tendríamos 4 protones del complejo 1 y 4 protones del complejo 3. Luego, el citocromo C del complejo 4 va a moverse hasta el complejo 3,
va a recoger estos electrones y los va a devolver al complejo 4. Entonces vuelve a sitio de origen ya cargado eléctricamente y le transfiere los electrones al complejo 4. El complejo 4 lo que va a hacer es que va a transferir estos electrones a media mol de oxígeno para cargarlo como un centro nucleofílico que luego va a captar dos átomos de hidrógeno para formar agua metabólica. Recuerden que los productos de la respiración aeróbica era dióxido de carbono, que ya lo vimos en el ciclo de Krebs, y agua metabólica, que es aquí donde se forma, en el complejo 4 de la cadena transportadora. Antes de ver lo que ocurre en el paso final con la ATP sintetasa, es importante ver primero lo que ocurre con el FADH2. El FADH2 no le va a hacer sus electrones al complejo 1, sino que los va a pasar directamente al complejo 2. La diferencia clave está en que el complejo 2 no va a aprovechar ese flujo eléctrico para bombear protones de la matriz del espacio intermembranal, sino que los va a aceptar y va a esperar a que la ubicuinona venga, se los pase al complejo 3 y ahí sí se puede seguir la vía normal que si hubiera seguido con una molécula de NADH. En resumen, el FADH se los pasa al complejo 2, el complejo 2 no bombea protones, la ubiquinona viene, recoge los electrones, se los pasa al complejo 3, ahí sí se bombean 4 protones y luego el citocromo C viene, los recoge, los devuelve al complejo 4 y ahí se bombean 2 protones y el producto aceptor o el producto final nuevamente es una molécula de agua. Ahora, si vemos el balance o la diferencia entre lo que produce una molécula de NADH y una molécula de FADH2, ya podemos ver que el NADH me va a bombear 10 protones, mientras que el FADH2 me va a bombear únicamente 6. Si miran la relación entre los dos números, 10 y 6, pueden ver que se comparan un poquito como a 2/3 de lo que podría ser el otro. Aunque tipo, el FADH solamente puede bombear 2/3 de lo que podría ser el NADH. Y es justo por eso que el NADH me va a producir 3 moléculas de ATP, mientras que el FADH2 me va a producir únicamente 2. Listo. A nivel molecular, ya hablando un poquito de la estructura de los complejos, esos van a tener unos centros redox que van a permitir que los electrones fluyan de sitios de menor afinidad a sitios de mayor afinidad. Van como saltando entre diferentes centros al interior del complejo. Y dentro de esos complejos también van a haber metales altamente conductivos, como es el caso del hierro, el azufre y el cobre. En el complejo 1, en el complejo 2 y en el complejo 3, como pueden ver en la imagen, va a haber más que todo hierro y azufre, mientras que en el complejo 4, eso es súper importante que lo tengan muy en cuenta, va a haber cobre. El complejo 4 va a ser el único complejo de todos los de la cadena que va a tener cobre al interior de su estructura. Y ya terminando con lo que va a ser la ATP sintetasa, lo que quiero que vean es que hasta el momento lo que hemos hecho es acumular una cantidad de protones en el espacio intermembranal cuando no hay casi protones en la matriz mitocondrial. Hemos creado un gradiente electroquímico, una diferencia de concentración y de carga entre dos espacios separados por una barrera, que es la membrana mitocondrial interna. Lo que va a ocurrir es que por simple fenómeno de difusión, todos los protones que se acumularon en el espacio intermembranal van a querer fluir de vuelta a la matriz mitocondrial, de un sitio en donde hay más protones a un sitio donde hay menos protones, que es literalmente difusión. Y lo van a hacer a través de un conducto, que este conducto va a ser la ATP sintetasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Los protones que ya están ahí como una energía potencial acumulada, se van a mover violentamente, bruscamente, de vuelta a la matriz mitocondrial a través de la ATP sintetasa, convirtiendo toda esa energía potencial en energía cinética. Y el paso de esos protones va a servir como un motor para girar la ATP sintetasa. Ahora, ¿para qué queremos girar la ATP sintetasa? Dentro de este complejo van a haber dos bolsillos. Uno va a tener una molécula de ADP y el otro va a tener un fosfato inorgánico. Al girar el ATP sintetasa, lo que va a ocurrir es que esos bolsillos se van a colisionar. Entonces el ADP va a chocar violentamente, bruscamente contra el fosfato inorgánico y se van a pegar estructuralmente por el giro tan brusco que tiene la bomba, por el paso de los electrones del espacio intermembranal a la matriz mitocondrial. Y es así como se produce el ATP. Es literalmente crear un gradiente electroquímico que a fin de cuentas es energía potencial. Luego esta energía potencial se convierte en energía cinética y es utilizada como un motor para que la ATP sintetasa gire y que en su giro, en su movimiento, genere la colisión de ADP con fosfato inorgánico para formar moléculas de ATP.
Obviamente, entre mayor sea el gradiente electroquímico, más violento va a ser el giro y más potencia va a tener la bomba. Entonces, más ATP va a poder producir. Y es por eso que el NADH produce más ATP que el FADH2, porque me permite formar un mayor gradiente electroquímico. Cada molécula de NADH me va a mover 10 protones de un espacio a otro, mientras que el FADH solamente me va a mover 6. Entonces, como que en la comparación entre 10 y 6, obviamente el gradiente electroquímico va a ser mayor cuando tengo 10 a un lado y 0 al otro, que cuando tengo 6 a un lado y 0 al otro. Va a haber un flujo más violento y se va a aprovechar mucha más energía para producir mucho más ATP. Bueno, creo que ya eso sería prácticamente todo para el tema. A cualquier cosa, nuevamente me pueden escribir al celular, estoy completamente disponible. Y nada, mucha suerte en ese parcial.